Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Bien estudiado por la historia, la sociología y la psicología, el culto a la personalidad en la política es un fenómeno que no termina por desaparecer del todo. Como péndulo va y viene con mayor o menor intensidad. En el México del siglo XX, en los tiempos del partido hegemónico, no era raro encontrar estampado el nombre del presidente de la nación en un sinfín de obras, multifamiliares, colonias, carreteras, puentes, presas, viaductos, aeropuertos, teatros. La megalomanía, el delirio de grandeza, los llevaba también, no solo a los presidentes, a muchos gobernantes de poca monta y lejanos pueblos, a perpetuar su figura en estatuas. Una de las más recordadas en México, no por sus logros estéticos ni porque siga en pie, es la estatua de Miguel Alemán en Ciudad Universitaria. Alemán fue presidente de la República de 1946 a 1952. Su llegada al poder fijó en gran medida las bases del México moderno, industrialización, grandes obras, un proyecto modernizador. Se pasaba, pues, de los presidentes militares a los civiles, o como bien se ha dicho, la revolución bajaba del caballo para subirse al Cadillac. Tampoco habrá que olvidar que aquel fue un sexenio autoritario, de mano dura, y en el que la corrupción se extendió por toda la clase política. Años antes, con Ávila Camacho, el gobierno había girado ya a la derecha, y la llegada de Miguel Alemán fue vista como el triunfo de la burguesía. Bueno, pues uno de los grandes proyectos, el más importante sin duda y de mayor acierto en aquel periodo, fue la construcción de Ciudad Universitaria, hoy reconocida como Patrimonio Mundial. El gran logro de México, el de otorgarse un fascinante espacio para la educación, nutrido de arte y arquitectura sin parangón, tuvo, por decirlo de alguna manera, sinsabores. Uno de ellos, la construcción de una estatua en plena plaza universitaria, sí, del presidente en turno, Miguel Alemán. En la escultura se le veía con toga y un libro en mano, como académico. No era otra cosa que una muestra más de el culto a la personalidad, de megalomanía. Para este episodio del podcast Historiografía Mexicana, daré lectura en voz alta al texto Ciudad Universitaria, escrito por el periodista Julio Scherer García, publicado en el libro La Terca Memoria. Sean bienvenidos a esta plataforma de divulgación de la historia de México. Soy Pedro César Beas y esto es el podcast Historiografía Mexicana. Ciudad Universitaria. Miguel Alemán construyó la Ciudad Universitaria, la gran obra de su sexenio. De colores y levantada sobre lava que por sí sola definiría el gris, nació porque tenía que nacer. Las escuelas y facultades de la UNAM, concentradas en el México Viejo, el del centro histórico y sus alrededores, provocaban disturbios frecuentes. Una gresca entre planteles antagónicos bastaba para que se encendiera la yesca, inevitables sus consecuencias. Golpes y aún heridos, tránsito dislocado, ministerios públicos en acción. La corrupción se había apoderado del presidente Alemán y un publicista notable, José Moratinos, trabajaba para CU y para que la obra inmensa resarciera el descrédito público de Alemán. Yo cubría la fuente universitaria y visitaba a Moratinos.
Su bigote era ancho, bien poblado, y sus cejas negras y desgobernadas dominaban un rostro afilado. A Moratinos no le interesaban los juegos de palabras como recurso propagandístico. Trabajaba con ideas. Sobre un respirador mostraba su proyecto de lanzamiento publicitario de Ciudad Universitaria, ya en su gestación final. En un primer plano se apreciaba la magnitud de la obra. Al fondo, la sencilla claridad del cielo, y cruzando la página, una frase que decía todo: un presidente universitario construye la ciudad universitaria. Alemán, presidente universitario, sería el primer mandatario civil de la Revolución Mexicana. Los gobiernos militares quedarían en la historia, y habría una línea de continuidad entre el general Lázaro Cárdenas y el cachorro de la Revolución, como bautizó Vicente Lombardo Toledano a Miguel Alemán. Entre Cárdenas y Alemán no había espacio para el general Ávila Camacho, gobernante linfático. Los cómplices de Alemán, los 40 ladrones de Alibaba, consideraron que el presidente merecía nada menos que una estatua en la explanada de CEU, frente a la elegante, esbelta torre de rectoría. Encomendaron el trabajo a Ignacio Asúnzulo, escultor de fama. El otro era Juan Olaguíbel, el de la Diana Cazadora. La inauguración tuvo lugar el 18 de noviembre de 1952, 2 días antes de que Alemán entregara al país Ciudad Universitaria. Su ausencia fue justificada. El pudor lo vencía. Pero los discursos no podían dar más de sí. Alberto Trueba Urbina, el orador oficial, dijo de la estatua que era símbolo eterno en piedra que rivalizaría permanentemente con 2 centinelas, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, vigías inconmovibles de la obra maravillosa de un régimen y del magnífico esfuerzo del creador de esta urbe de la ciencia y la cultura. Símbolo vivo, la estatua fue llevada poco a poco a la muerte pública. El 5 de junio de 1965, estudiantes de la Facultad de Economía arrojaron cubetazos de petróleo a la escultura, amontonaron a su alrededor madera, papel, desperdicios y acercaron fuego al material inflamable. De su base se desprendieron bloques de piedra y la túnica de Alemán, doctor honoris causa, cambió del oscuro impecable a un negro pegajoso, sucio. 8 días después, una carga de dinamita hirió más aún la estatua y terminó con su prenda emblemática. Ignacio Asúnzulo reparó su obra y ésta reapareció triunfante en la explanada de CEU. El mismo Alemán era otro. El artista había eliminado la rigidez de sus facciones, impropia de un humanista. Se pensó que por muchos años ahí quedaría el expresidente, pero el mes de mayo de 1966 fue bañado en chapopote y el 5 de junio 4 detonaciones lo decapitaron. La dinamita tronó en la madrugada y no quedó testimonio de la cabeza del expresidente que rodó por el suelo. Una estructura informe de láminas y maderos largos la mantuvo un tiempo maltrecha y en exhibición vergonzosa. Fue hasta el año de 1972 cuando los bloques de piedra y los últimos rasgos escultóricos fueron retirados de CEU. Muchas veces he recorrido el espacio entrañable del Pedregal, sin encontrar huella alguna del presidente universitario. El doctor Javier Villarreal, tesorero del patronato de la UNAM y responsable de sus bienes, confirmó lo que ya presentía. En el inmenso territorio a su cuidado en toda la ciudad universitaria no hay vestigios de Alemán. No existe placa alguna que dé cuenta de la ceremonia inaugural que abrió CEU a la nación. Tampoco una sala que lleve su nombre, un auditorio, algún apunte de los grandes pintores que embellecen e integran la obra monumental. No una, muchas veces ha ganado la UNAM su autonomía.
Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.